Las cortinas son para escucharlas completas, Mercedes. Acabo de darme cuenta que le puse mal los temas, le pido disculpas públicamente, pero como usted es muy inteligente no se da cuenta. Esta cortina, esta Alfonsina, solamente puede indicar una sola cosa, que está con nosotras desde hace un buen rato, sentadita tomando su tecito, la licenciada Silvia Andrés, licenciada de Psicología, con quien pensamos una vez al mes cosas para nosotras importantes. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, María? Sí, tal cual lo dijiste. Pensar para nosotros cosas importantes, ¿no? No todos damos la misma importancia o el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. A un título o un tema, es verdad, con lo cual está bien presentado. Como yo, no sé si alcanzaste a escuchar cuando estabas ahí por el pasillo, cuando te vi justo cuando me saludaste de la vereda, yo arrancaba el comentario de esta serie española. Sí. Y como nunca venimos con tema preparado, que es lo más lindo de esta columna, digo, porque es bastante usual, ¿no? Que grupos de amigos o familia frente a un enfermo de cáncer se corten el pelo, se rapen. No te digo común, pero suele suceder, ¿no? Vos sabés que al escucharte recordaba que un cuadro de fútbol, que no recuerdo, creo que era europeo, uno de los integrantes tuvo que empezaba el tratamiento de la quimio, y que generalmente se rapan porque el cabello se cae muy rápidamente, uh-huh. Y él se encontró con todos los compañeros en el vestuario que se habían rapado como él. O sea, sí. Me hiciste acordar la imagen esta que vos describías, ¿no? De esta serie de las mujeres, y en este caso eran los varones que hicieron lo mismo, como acompañando de una manera para ellos simbólica, ¿no? De el tratamiento que iba a ser uno de sus integrantes. Duele, yo lo pregunto del lugar del desconocimiento total, por suerte y gracias a Dios. ¿Duele mucho raparse? No por gusto, ay, me corto el pelo porque quiero estar a la moda. Sino porque, bueno, se te va a caer el pelo porque tenés una enfermedad o vas a ser paciente de un tratamiento muy, muy fuerte. ¿Qué le pasa a la persona más allá del cáncer en sí? ¿El pelo qué simboliza? Creo que, mira, tal vez si pensábamos en cuestiones de género en otro momento, diríamos que las mujeres, uh-huh. El cabello, y que el largo, y que las colitas, y la trenza, y el peinado que me voy a hacer, y el batido, claro. Y no sé cuántas cosas. Pero esto hasta socialmente fue modificándose porque el varón también, y está bueno que no sea una cuestión de género, uh-huh. El cabello pasó a ser también por algo las barberías, claro. ¿No? Muchos han proliferado por todas las ciudades, en realidad, es decir, donde el varón también comenzaba su coquetería en el cambio de color de cabello, cambio de peinado, cambios de corte, es decir, a tu pregunta, creo que no es una cuestión de género, me parece que pasó a ser en un momento cierta paridad, cierta igualdad, donde el cabello, el que me tiño, el que no lo tiño, las canas, claro. Las no canas, el entrecano, donde pasó a ser algo muy importante, evidentemente, en la vida de cada uno, en las historias de cada uno, ¿no? Hasta mirar fotos donde se describían tales colores y después ya no estaban, y de otros cortes, y me parecías que no eras, decía, me parece que jugó un papel muy importante, juega un uh-huh. papel importante en cada uno, y eso me parece traerlo desde la historia, para no creer que solamente las mujeres somos las que le damos importancia, no, porque por algo recordé ese grupo, claro, de varones, claro. Que eran todos deportistas, e hicieron lo mismo, se raparon todos, es decir, todos le dieron la misma importancia al cabello que iba a perder ese, claro. Compañero. Así que creo que esa imagen también lo representa, ¿no? Cuando enuncias este tema, claramente, María, vos lo diferenciás. Es decir, uno puede elegir raparse. De hecho, hay toda una moda, ¿no? Donde se rapan un costado, el otro no. Sí. Todo van haciendo hasta dibujos, diseños dentro del rapado.
Pero eso es una elección, sí. ¿no? Es un momento, es una situación particular, individual, ¿no? Donde alguien elige estar de manera diferente. Ahora, cuando rapar significa, tal cual lo planteabas, por un tema de salud, y hasta prevenir la caída abrupta que tiene el cabello. Como para que no se me note. Exacto, claro. Que no sea tan abrupta, que no me quede con los cabellos en la mano, claro. que no me sorprenda el espejo donde ya mi cabello no es el que tenía ayer, porque es muy es frecuente y es muy rápida la caída. Entonces digo, tener esa salida, ese canal de escape en todo caso, como, bueno, aunque sea esto lo elijo yo, sería, ¿no? Es decir, bien. ¿no? Es decir, no lo elijo por moda, no lo elijo porque me quede un diseño, pero al menos dentro de la salud, ya que atravieso un tratamiento agresivo como es la quimio, y otros tratamientos también lo son, tan agresivos como obviamente por lo que luchan, que es nada menos que el cáncer, ¿no? Entonces, me parece que hay un punto de elección que es válido, ¿no? Es como que dentro de lo malo que me está pasando, busco algo positivo. Bueno, algo puedo elegir yo, elijo raparme. Hay gente que puede, si lo sabés, porque por ahí no lo conoces, hay gente que puede elegir no raparse y ir acompañando que la caída sea como tenga que ser. Te diría que un gran porcentaje de pacientes no se rapan. Pensé que era al revés. O al menos esa es la experiencia que tengo yo, ¿no? 28 años trabajando con pacientes oncológicos, creo que otros... Creo que tenés cierta experiencia. Claro, otros creo que más de un día, ¿no? Más de 2 también. Pero tal vez otros colegas puedan decir, bueno, en la etapa o en el muestreo que yo tuve de pacientes oncológicos pasó. Yo te diría que la mayoría no se rapaban, justamente. ¿El motivo? Creo que desde algún lugar se resistían a pensar o a creer que iba a pasar esto. ¿Se entiende lo que voy a decir? Que también es válido, ¿no? Claro. Es como que, bueno, y si no se me cae, y si no es tan así, y si yo puedo pasarla de otra manera, y es válido también, ¿no? Me parece como ese lugar de resistencia que uno puede tener, que por eso digo, una resistencia en todo caso más ligada a la salud, no por negar el cáncer. Pero eso te iba a preguntar, claro, no es por negar la enfermedad. No es por negar el cáncer, sino por bien. Tal vez pensar que un tratamiento puede ser agresivo para Pepito, pero no para mí. Pero no para mí. Claro. Y es válido también, ¿no? Lógico. Entonces, sin negarle al cáncer, sin negar nombrarlo, sin negar la enfermedad, pero con los tratamientos, ¿por qué no? Te puedo hacer una pregunta un poco, ya sería una pregunta personal y podés no contestarme. Dale. ¿Por qué la elección de estar tanto tiempo con pacientes oncológicos? Esto nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. Y después te voy a tirar algo más que tampoco lo hablamos. Dele. Aprovechemos. Vos me sorprendés a mí, yo te sorprendo a vos. Sonamos. Cerrame el audio. Esto es como que estamos jugando a la pelota y bueno, cada una se tira a ver cómo la atajamos. En realidad, cuando hice un seminario de bioética aquí en La Plata, recién recibida, año 92, se daba en el centro británico, con lo cual eso significaba que los que ingresábamos teníamos que saber inglés. Claro. Porque el seminario se daba en esa lengua. Eso a mí ya me pareció raro, ¿no? Y como a mí yo soy muy curiosa, ¿no? Por algo le dijo la ciencia. Dije, qué raro, ¿no? Porque la bioética, ¿qué será esto? ¿Y por qué en inglés, no? Entonces, bueno, era el grupo Mainetti que lo daba. Y dije, bueno, recién recibida, cuando vos empezás a ver qué vas a hacer. Claro. Ahí es donde... ¿Todavía no tenías muy seguro cuál era el camino? Sabía que iba a ser psicoanalista, pero no, si vos me preguntabas en ese momento, ¿pero vos ahí pensabas trabajar con los pacientes oncológicos? No. Claro. Y la bioética empezaba a trabajar mucho esto de
cómo enfrentar la situación de un diagnóstico, cómo particularizar en qué paciente, el decirlo, el cómo decirlo, cómo preparar a la familia. A mí me pareció así como en un mundo muy, particularmente muy difícil, pero muy poco trabajado. Me llamó la atención también que de los que estábamos en ese seminario había solamente 2 psicólogos, otro y yo, otro colega y yo. Entonces dije, me parece que a muchos no nos interesa, parece, ¿no? Y eso me llevó también que en un momento se hace una jornada importante de psicoanálisis acá en La Plata, en el año, suponte, 93, 94, años siguientes, donde muchos talleres tenían un gran número de psicólogos ya graduados, donde vas a escuchar y te seguís especializando y no sé cuántas cosas en esas jornadas. Y había un orador que tenía solamente 10 oyentes, los demás tenían como 300, y él tenía 10, porque iba a hablar justamente del trabajo con el paciente oncológico. Y de los 10, cuando empezó a hablar, quedamos 5. Y de los 5, supe después de muchos años que los únicos que seguimos trabajando con pacientes oncológicos fuimos 2. Entonces digo, creo que voy respondiendo a tu pregunta, la dificultad continuaba, yo me iba encontrando cada vez, como en vez de abrir, era como más obstáculos de ver, a ver por qué. Entonces cuando llevaba todo esto a trabajar con el paciente oncológico, desde el psicoanálisis me decían, bueno, no, pero no sabemos si es posible, bueno, otra vez, todas los no, las trabas, y para mí era un desafío. Freud diría, si está el obstáculo hay que atravesarlo. Entonces para mí era un entremedio de la clínica de psicoanálisis, trabajaba en los jardines de infantes, pero yo seguía con esto, esa línea. En lo personal, mi padre fue un paciente oncológico y yo soy vínculo de un paciente oncológico, y ahí supe en esto que vos ampliabas la pregunta, el cómo acompañar, el qué te pasa, el cómo afecta a una familia, el cómo continúa una vida en un antes y un después de un diagnóstico. Bueno, por eso fue atravesado por diferentes lugares. Hay una negación en no sé si en la sociedad o en una parte de la sociedad, una larga y penosa enfermedad, no se dice la palabra cáncer. En esto que decís vos, un tipo dando una conferencia para 10 que terminan 5, pero en realidad son 2 los que escucharon. ¿Qué nos pasa? ¿Que ignorarla es no me va a pasar? Y yo la querría actualizar con la serie que vos mostrabas. Todo bárbaro en cuanto a la amistad, se raparon, pero decís, hay una característica, dijiste entre medio, no se nombra la palabra cáncer. Y yo escuché y digo, claro, justamente, está todo bien ornamentado, ¿no? Está bueno la amistad, se rapan, la quimio y todo lo demás, pero lo más importante que sería nombrar al cáncer por su nombre, para decir, en todo caso lucho con esto, le pongo un nombre, no se nombra, entonces sigue siendo lo innombrable. Siglo XXI, 2022, y estamos hablando todavía de una enfermedad que no se nombra. Entonces, sí, es cierto. Y yo te estoy hablando como yendo lejos, lejos en el tiempo, 1992, cuando yo recién recibida, empiezo con esto. ¿Y a dónde va mi sorpresa cuando vos trabajás este tema, que sabe la audiencia que nosotros nunca sabemos de antemano de qué vamos a discernir en esta charla? Hace mucho tiempo que te elegí, María, para que en algún momento, no sabemos cuándo, porque esto tiene que ser así tan natural como lo nuestro, me hagas una entrevista con un trabajo que yo presenté en la Asociación Psicoanalítica Argentina en el 2019. Casi a un paso de la pandemia, la APA, que es abre para ver cómo que los psicoanalistas en el país en que estamos trabajando, si tenemos ganas de presentar, ¿viste? Todo lleva su trabajo, su tiempo, y yo, ¿viste? Todo tiene su tiempo, y yo dije, es el momento, y presento, y un día la APA me llama para decir que habían seleccionado entre ellos mi trabajo para ser disertante en la jornada y en el simposio que le habían reunido en ese momento en noviembre del 2019. Yo dije, wow, ¿por qué? Porque para mí lo importante
era que se supiese el trabajo de tantos años, claro, desde el psicoanálisis, los resultados en los pacientes oncológicos, en los grupos, porque cuando vos lo abrís, estás diciendo el psicoanálisis, estás diciendo un psicoanalista, estás diciendo un grupo, estás diciendo algo individual. No pongo mi sello, es el psicoanálisis, es la claro, ciencia, es decir, y entonces, ¿por qué pensé en vos? Porque dije, yo le tengo que llevar algún día a María ese trabajo que presenté, porque tiene mucho que ver con todo lo que nos sigue pasando de nuestros encuentros. Ese trabajo, si estamos pensando en la pandemia 2020, fue presentado en noviembre del 2019. Sí, a las puertas. Una de las devoluciones, cuando vos sos disertante, sabés que eligieron tu trabajo, pero los que te van a escuchar son psicoanalistas de la hostia, de muchos años, de muchas investigaciones, que te van a retrucar, a preguntar, a dar vuelta el trabajo, aunque te lo elija la comisión científica, sí, porque está para eso. Hasta para ser criticado y modificado si es necesario. Lo que me sorprendió en ese momento es que una de ellas me dijo, ¿vos sos consciente que rompiste la estructura de la temporalidad del psicoanálisis con esto? Upa. Y yo dije lo mismo, opa. Qué fuerte, porque si bien es un concepto que uno lo puede trabajar haciéndolo, ¿no? Como estoy haciendo la masa sería, ¿no? La devolución de alguien que escucha un resultado, dijo esto, dijeron otras cuestiones, pero al caso viene esto porque es como decías, a la puerta estaba la pandemia, sí, donde vino a romper la temporalidad del mundo. Claro. Yo dije, entonces, cuando vos dejás ese instrumento, ese recurso, donde la APA ya no es mío, esto pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, ellos lo siguen presentando cuando se hacen los congresos mundiales, esto ya pertenece a la ciencia, al mundo, es cuando decís, bueno, ya está, ahí se abrió. Nunca pensé, les aclaro que de la pandemia yo no sabía, y entonces dije, en estas charlas nuestras, siempre lo pensé hace un tiempo, le voy a proponer a María que cuando tenga ganas, porque esto hay que hacerlo con ganas, como lo hacemos siempre, de la lectura que hagas, ¿qué es lo que vos querrías preguntarme? ¿Qué es lo que alguien al leer esto o al escucharlo diría, pero cuando decís esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasó para que vos llegues a este punto? O sea, digo, estas preguntas, a vos se te van a ocurrir muchas más de lo que yo te diga. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero, gracias, es un honor, pero yo de psicología, más que mi época de paciente en terapia, y lo que voy aprendiendo con vos, yo no, nada. Bueno, por ahí surgen preguntas desde esa ignorancia, ¿no? Y ahí está el punto. La pregunta que haría cualquiera que no sabe. El que no sabe. Claro, sí. ¿Viste cuando a veces le preguntamos el tema de la música, el tema de, o sea, desde el no saber estamos preguntando, claro, porque sí, quien sabe, o que le decimos, bueno, vos sabes de esto, ¿no? Claro. Nosotras no, o sea, jugamos no saber y sí, saber, y a mí me parece interesante porque el psicoanálisis es esto también, o sea, independientemente de los científicos, si no quedaríamos en el laboratorio, claro, ¿no? Claro. Salgamos del laboratorio, razón, claro. De hecho yo he salido a giras artísticas con el psicoanálisis por las provincias. Entonces, digo, me parece interesante justamente desde este lugar de la ignorancia. El niño pregunta desde la ignorancia. Claro. ¿Por qué? Porque quiere saber. Claro. ¿Y por qué es el porqué de los porqué de los porqué? Porque siempre hay un porqué que nunca terminamos en la respuesta final, que bienvenido sea. Sí. Entonces, sí, que retomamos los adultos ese lugar como instrumento, desde la ignorancia, ¿viste? Como esa inocencia que uno puede tener a la pregunta. Claro, que el que pregunta realmente no sepa. Claro. Porque pasa muchas veces que está bien, es un juego
mediático en un punto que un periodista especialista en economía le pregunte a un economista desde el conocimiento, y por ahí quedamos afuera un montón. Seguramente. Está bueno quien pregunta realmente porque quiere saber, porque no entendió, porque no es un mundo propio y entonces necesita saber. Y ser el portavoz, porque vos fíjate que el que pregunta, claro. Vos sos el portavoz para los tuyos, para en un momento que si se te ocurra algo de la escritura, la literatura, alguien que llamó, un familiar, decir, cada uno es un portavoz de algo de esto. Por algo vos abriste con una serie que te gustó, por muchas razones, pero justamente fíjate a qué punto llegamos. No se nombra el cáncer. Sí, es cierto. Eso no lo había pensado. Yo lo había pensado desde otro lugar, desde no quieren nombrarlo para pasarla bien, pero claro, es una manera de ignorarlo y está ahí. Y está. No me digas quién es, pero está presente, aunque no me digas quién es hasta el final, por una cuestión de la ficción y de todo esto. Pero es cierto, no lo había pensado desde ese lugar. Yo que siempre critico a quien no lo nombra el cáncer, en esta serie me gustó que no lo nombraran tanto. Que como ficción debe estar muy bien pensada y muy bien hecha como para no dar el golpe bajo, suponte. Sí, pero creo que si lo ve alguien afectado, le debe estar molestando, le debe haber molestado. Y por eso a mí me toca desde este lugar de decir, qué bárbaro. La ficción, porque todo film despierta, es un disparador, pero escuchaba y decía, qué pena, no lo nombraron, ¿se entiende? O sea, entonces por un lado la ficción le ganó, obturó un punto de realidad. Sí, es cierto. Y el psicoanálisis es punto de realidad y las artes por donde quieras y como quieras, pero a partir de un punto de realidad, ¿no? Es decir, entonces ese lugar le ganó la ficción, sin lugar a dudas. Sí. Le ganó la idea de no golpear, pero mirado desde otro lugar, qué lástima, tuvieron la posibilidad. Así que le bajamos un par de puntos a las de la última fila. No, es muy buena. Porque es buena. Es muy buena. Claro. Pero bueno, sacando estas cuestiones. Desde ya mi respuesta es sí a tu propuesta. Buenísimo. Sí, no importa nada más que eso. Nos corremos un cachito para... ando dando vueltas últimamente sin dar nombres porque acá no vamos a hacer cuestionamientos sobre situaciones públicas, pero estaba pensando también por algunas lecturas que estoy haciendo de cuentos que tienen que ver con las relaciones familiares de escritores argentinos de una década determinada también, que la explicación que escuché por parte de un crítico es que la generación de los nacidos en los 70, no importa que sean escritores o no, como son hijos de las familias que empiezan a romperse. Los primeros divorcios, las primeras separaciones, y esos hijos crecen con la familia, no sé si destruida es la palabra, pero por lo menos rota. Eso por un lado, estoy leyendo varios cuentos que tienen que ver con esto y después, bueno, en los medios de comunicación anda dando vuelta un caso de X que en apariencia mató a sus padres. Y después vemos en ficciones y en un montón de lugares de lo inverso, de padres o madre o padre que no sé si matan, pero abandonan a sus hijos. Hay algo desde el psicoanálisis que uno pueda ver del por qué. Está bien que la sangre no te obliga a nada, pero ¿por qué una madre puede llegar a abandonar, sin juzgar, a ver si se entiende la pregunta? ¿Qué lleva a una mamá a abandonar a un bebé o a un chico? ¿Y qué lleva a un hijo a matar a un padre? ¿Hay alguna explicación, algo al respecto, o estoy preguntando tonteras? No, es válida la pregunta porque por algo vas a la literatura de otros momentos donde esto se destacó. Es decir, como que está pasando en la sociedad, cada uno lo muestra desde donde puede. Claro. Entonces, las canciones tienen que ver con esto, la literatura, los cuentos que estás leyendo con esto, evidentemente pasa. Es válido. O sea,
iría siempre a algún punto que no sé si es reiterativo, pero necesariamente me lleva a nombrarlo desde un lugar de la particularidad, ¿no? Es decir, sea el parricidio, sea lo abandónico, la violencia, si querés, ¿no? De un lugar o en otro, en cuanto a los roles, desde la particularidad. Sí te podría decir que saliendo de esa particularidad, que el psicoanálisis siempre va a entrar desde ese lugar de la historia para ver por la multicausalidad que llevó a esa estructura psíquica a tomar estas decisiones. Haciendo una observación más macro, si querés, ¿no? Ayudando a la sociología, si querés, o a la antropología, en las cuales nosotros tenemos esas ramas también, obviamente. Y bueno, hay una sociedad que evidencia y que muestra un emergente de violencia, pulsión de muerte, los tánatos y todo lo que, etcétera, el punto suspensivo que queramos agregarle, que evidentemente es común a todos porque somos espectadores de todo lo que estás nombrando, María. Claro. Esto a mí cuando pienso esto siempre me aparece la imagen de las peleas en los patios romanos, viste, que dos luchadores, ¿no? Si bien uno era el que iba a morir y el otro, o uno es el que sale airoso, pero la gente, la ovación era la muerte. Sí. O sea, no gritaban para que pararan de pelear, sino que vivaban para que siguieran y que se mataran. Es decir, entraban sabiendo que alguien tenía que morir. Sí. Arengaban a la muerte. Sí. Como uno de la pasión cuando juega el partido, el equipo igual, que no le gusta, uno está como, ¿no? en la lucha de que gane, porque bueno, tu corazoncito, tu pasión está ahí. Bueno, parece que la pasión en ese lugar parece que está del lado de la muerte. Y me parece a veces que esto, nosotros como espectadores, estamos sin desear o querer esto, hasta si querés pasivamente, porque no estamos arengando esto, sin embargo somos espectadores todos, por algo sale el tema hoy. Sí. Y no es casual, sino causal, diría Freud, porque cuando hiciste un corte con el tema del cáncer y tomaste este otro tema, pensaba, no está tan lejos, porque el cáncer lo sacamos justamente de ser el fantasma de la muerte. Es decir, que durante muchos años, mucho tiempo era cáncer igual a muerte. Después, no, curación no hablemos porque la cura es otro tema de dirección de cura, pero sí los tratamientos, la calidad de vida, ya no está ligado a la muerte, sería. Pero lo estuvo durante mucho tiempo y muchos todavía hoy lo pensarán de esa manera. Cuando vos haces un corte, no hay tanto corte porque seguí con el tema de la muerte. ¿Cómo estamos impregnados? Lo cual está bien que lo hablemos, porque si no lo hablamos, estaríamos como la serie. Claro. Es decir, pasa todo, se imaginan que, pero no lo nombremos. Claro. Entonces, acá como psicoanalista digo, vamos a nombrarlo, porque es lo que está. Que está bien que lo nombremos, porque todos, por eso digo, somos espectadores de esto. Algunos actores directos, que son los que nombrabas, el parricidio, los abandonos, los roles padres-hijos, hijos-padres, esa cuestión de violencia emergente, parece de la época arcaica, de la época del hombre de las cavernas. Sí, por ahí siglo XXI es difícil pensarlo, ¿no? Desde que nosotros como sociedad tenemos cierta responsabilidad, podemos hacer algo, no sé, la escuela, no sé, algún grupo de contención, no digo, sí, de los dos lados, de tanto los padres como de los hijos. ¿Hay algo que se pueda hacer desde afuera si vemos que puede llegar a pasar algo? Y te diría ese afuera llevarlo dentro, ¿no? Porque la violencia, más allá de la multicausalidad que uno busque, debajo de todo esto hay dolor, hay angustia, hay cuestiones no resueltas, hay duelos no resueltos, hay inmigrantes, hay dolores arcaicos, hay ascendencias, ¿no? Es decir, todo esto está en el común.
claro, de todos nosotros. Ni hablemos Argentina, que es siempre lo nombramos como ese lugar cosmopolita, donde realmente las culturas se entrelazan permanentemente, claro. hoy, antes y durante, permanentemente. A tu pregunta si somos responsables, cada uno es responsable en sí mismo. Creo que hasta tocar el tema hoy nos hace como no miremos para otro lado, no hablemos jugando en lo lúdico, con una sonrisa, con la música, con la espera de este momento. Pero hablemos también, se puede hablar también de esto que nos convoca a todos. Sí. Y creo que desde el tema anterior a que abriésemos este espacio, justamente te decía que bueno que el arte llegue a lugares donde internos de una situación carcelaria hubiesen pensado que nunca iban a acceder a esto, porque el afuera era el arte y ellos estaban dentro cumpliendo una pena, claro, no la pena de un delito, la sentencia de un delito. Es decir, y vos dirás, ¿y qué tendrá que ver con esto? Es que es un recurso, claro, es darle otro recurso. Cuando uno coloca la palabra como recurso y la dirección de la cura por la palabra, los psicoanalistas no medicamos, no internamos a nadie, o sea, a ver, es la dirección de la cura por la palabra, el escucha y el decir, la escucha y el decir en la construcción con un paciente, o en esto que estamos haciendo para los oyentes, para nosotros mismos, es decir, esa articulación de la palabra desde algún lugar es un eslabón que se suma a otros eslabones, significante con significante, es decir, hablemos de lo que nos duele, sí, hablemos de lo que parece que nos molesta, parece que no tenemos ganas de hablar, o parece que no hay que decirlo, y fíjate cómo nosotros lo abrimos. claro, La serie lo cierra y nosotros lo abrimos. claro. En vez de taparlo, pongámoslo arriba de la mesa. Tal vez suceda algo parecido, o lo que tenga que suceder, sucederá, pero por lo menos darnos la posibilidad de hablarlo antes. Sí. Sí. Tendría que ser materia obligatoria el psicoanálisis. Digo, el tipo que cumple 18 años, viejo, tenés que ir a hacer un año de terapia. Por eso cuando agradezco siempre el espacio que me has dado siempre, María, es la posibilidad de que el oyente pueda comprender un poco. Es difícil transmitirlo, es difícil la teorización del psicoanálisis, pero no seamos técnicos para poner técnicos, nos reunimos claro, los colegas y entonces en el Congreso claro, hablemos de claro, tecnicidad, pero para comprendernos todos, para saber de qué se trata. Me parece que esa bajada de línea es necesaria, fue siempre necesaria. Entiendo que no es tan facilitador muchas veces, pero entiendo que hay que empezar a hacerlo. Otros ya lo han hecho, han comenzado, es decir, y creo que no son lugares que uno tiene que abandonar, sino por el contrario, seguir constituyéndolos y después vendrán otros. Mira, yo recuerdo una escena, era estudiante y había una escena en el Centro Cultural Francés o en la Alianza Francesa era esta vez, una escena de Lacan en una de sus seminarios, de sus charlas con los discípulos, y hay un momento donde uno de ellos, me quedó muy grabado porque como estudiante es como que vos querés saber todo y entendés muy poco de todo lo que después tenés que seguir estudiando, ¿no? Y alguien se arrebata en el lugar donde está la mesa donde él está exponiendo, en la pizarra, y viene con mucha violencia, y entonces vinieron como a sacarlo, y Lacan les hace así con la mano a los que le vinieron a sacar este estudiante muy nervioso, muy violento, que se corre, y empezó a hablar con él. Y el muchachito seguía violento y Lacan seguía escuchándolo y seguía hablando. Y le tiró un vaso de agua en la mesa, algo así, y Lacan le seguía hablando y el muchachito en un momento siguió hablando. Después siguió rezongando, agarró su mochila y se fue. Yo pensé, no sé qué quiso decir Lacan en ese seminario, pero lo que mostró al mundo es la articulación de la palabra. Sí. Si vos me preguntás de qué era ese seminario, yo ni me acuerdo. Pero de esa escena... No te olvidas más. No me olvido más. Porque es
claramente la articulación de la palabra ahí donde el otro está con la violencia, porque es lo que sabe, lo único que le sale. Y no escuchó nada seguramente, el otro. Seguramente. Pero, o sí. Pero, sí, porque estuvo atravesado claro, por la palabra. Vaya claro. a saber qué significación tuvo, Claro. no cuál será su significado, pero que lo atravesó la palabra, sí. Porque en ese caso el violento, ¿qué espera del otro? Violencia también. Claro. ¿No? Busca generar quiere generar violencia para estar de igual a igual. Y en el ring se necesitan dos. Claro, para la pelea siempre se necesitan dos. Entonces, está bueno eso. Yo le digo a mis pacientes, cuando uno no quiere subir al ring, por ahí va a llegar el momento que suba la escalerita, pero si no quiere subir al ring, no suba. Claro. Ahora si elige, hágase cargo, usted está eligiendo también subirse a ese lugar. Claro. Si el otro me convoca desde la violencia, tengo la posibilidad y la elección de no subirme al ring. Y el violento quedará solo diciendo, ¿qué hago yo acá? No hago nada. Me voy. Pero no se gestó, no se generó, no se fusionó la violencia de dos que todos internamente la tenemos. Solo que no la elegimos. Silvia, sigo pensando que este es un espacio en el que nos permitimos, además de la charla improvisada, o gracias a la charla improvisada, nos permitimos pensar. Siempre me voy estos lunes con el rum rum dándome vuelta. Bueno, hoy más sobre todo por lo que dijiste, y mil gracias como siempre, y por suerte tenemos la palabra entre nosotras y que nos dure muchísimo tiempo. Gracias, Silvia. Gracias a vos, Nos María. estamos viendo prontito.